El censo de la impunidad. Desaparecer 2 veces en México, entre las guerras sucias del narco y la transformación. Los vuelos de la muerte, desde donde aviones militares se lanzaron personas al mar, muchas de ellas con vida, realizados en coordinación por el Ejército Federal Mexicano, la Marina Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana, durante el lapso conocido como Guerra Sucia en México, fue una de las maneras como se ejecutaron desapariciones forzadas que permanecen en impunidad. Sangriento método con el que las Fuerzas Armadas, corporaciones policíacas, organismos de espionaje, mandados por los gobiernos de la época para exterminar el descontento social en tierras de Guerrero hace 50 años. Los grupos paramilitares conocidos bajo el sello de grupos de la delincuencia organizada o cárteles del narco, formados en las estrategias y tácticas de las Fuerzas Armadas mexicanas, junto a policías municipales, estatales y el propio Ejército, Marina, Fuerza Aérea y la renombrada Policía Federal, cuyos miles de elementos desertaron, fueron despedidos o mudaron de uniformes azules oscuro a tonos blancos, grises y negros de camuflaje para formar parte de la actual Guardia Nacional. Han realizado incontables crímenes agudizados con la declaración de guerra contra el narco del Ejecutivo Federal del año 2006, entre ellos las desapariciones forzadas de personas en toda la extensión de la geografía de la República Mexicana. Es este continuo de impunidad el que ahora se legitima con la ejecución de un llamado censo, que tiene la intención de aminorar las cifras que actualmente se exponen por los propios organismos oficiales. Es decir, se distrae la atención ante la falta de investigaciones a profundidad, los recursos necesarios para los equipos de trabajo en antropología forense, correcta realización de estudios genéticos, protocolos claros y aplicables en la realidad para buscar a las personas desaparecidas, identificación, detención y procesamiento de los responsables para que a través de ellos sus testimonios sirvan para lo que realmente es la principal preocupación de sus familiares, saber qué pasó con sus seres queridos y en dado caso poder encontrarlos, sea cual sea la circunstancia de esta localización. Existen diversos riesgos latentes al tratar de censar de esta manera las desapariciones forzadas en México. Colectivos de familiares de Coahuila, Durango e Hidalgo denuncian que personas desaparecidas fueron eliminadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al supuestamente ser localizadas a través de las listas para recibir las vacunas contra el COVID-19. Sin embargo, estos registros son erróneos, pues las personas no han regresado a sus hogares ni sus seres queridos han certificado que se encuentran bien. Madres como la guerrerense Sandra Luz Román, que hace más de un mes recibió un correo electrónico con información de que su hija Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en Iguala hace 11 años, se había vacunado en 2021 contra el COVID-19, pero no han recibido nueva información de las autoridades. Han pasado muchos días y ya no regresaron a decirme algo. Nosotros buscamos la plataforma de vacunación, fuimos a la Secretaría de Bienestar y nos informan que no tienen ni un solo dato. O sea, ya cambiaron la jugada. Y pareciera entonces que no, que nunca existió ese registro de vacunación. A este respecto se encuentra el artículo "Ubican mediante censo vivas a personas desaparecidas y depuran el registro", escrito por Camelia Muñoz. Es así que frente a esta impunidad, familias siguen arriesgando sus vidas, al no existir castigo a los responsables. Estos mismos pasan de una administración de gobierno municipal, estatal o federal a la subsecuente, que mantiene puestos de alto mando en las fuerzas de seguridad y armadas, y que tiene todos los recursos y poder a su favor para seguir encubriendo su responsabilidad. Prueba de ello son 2 consecuencias aberrantes: el asesinato de familiares que buscan sus seres queridos o ser víctimas de desaparición forzada, las más de las veces tras ser amenazados. Cabe recordar que tras la crueldad ejecutada por las fuerzas de seguridad el 25 de noviembre de 2006, en la represión final que desarticuló la movilización social conocida como Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, helicópteros de la Marina con detenidas y detenidos a bordo tomaron curso rumbo a la costa, sobrevolaron el mar y amenazaron con tirarlos al mar, es decir, diferentes elementos policíacos y militares. En otra época a los de los vuelos de la muerte en Guerrero, pero amenazando con ejecutar los mismos crímenes, lo que clarifica la norma de comportamiento condicionada y aprendida vía entrenamiento.
el saldo final de personas desaparecidas durante el conflicto del año 2006 en Oaxaca jamás fue precisado. Centrarse en desaparecer cifras para disminuir porcentajes a través de un censo no evita que desapariciones y asesinatos sigan ocurriendo, vinculados, como se ha comprobado durante años, a intereses relacionados con el despeje de territorios en beneficio de mineras, consorcios empresariales energéticos, proyectos y megaproyectos gubernamentales, íntimamente relacionados con la totalidad del sistema político en sus vertientes militares y civiles, sustentado en cacicazgos locales que van de un partido político a otro según su conveniencia electoral en cada periodo de votaciones. La impunidad da la oportunidad de tomar la iniciativa de represión y criminalidad a políticos, militares, policías y delincuencia organizada. Desde septiembre de 2014, más de una vez se ha replicado la amenaza por parte de policías y militares con detenidos en los más diversos escenarios. Les vamos a hacer lo mismo que a los de Ayotzinapa. De esta manera, este censo impulsado desde el gobierno federal tiene implicaciones administrativas, legales, judiciales, por no llevar el tema al campo ético, pero centra su sentido y razón de ser en el propósito de lavar la cara mediáticamente a esta administración en el contexto político-electoral rumbo a la siguiente votación presidencial, en investigaciones que no profundizan para encontrar las redes de complicidad y a los ejecutores de las desapariciones forzadas, pues las altas cúpulas militares y la clase política en su conjunto es responsable directa por la ejecución de estos actos o corresponsable por omisión de no realizar decisivamente lo necesario para localizar a miles de personas. La exigencia de esclarecimiento, verdad y justicia se ha mantenido en algunos casos por décadas. Tal es el caso de la Unión de Colectivos de Familias y Víctimas de la Guerra Sucia, que exigen al gobierno federal obliga a declarar a 300 militares que participaron en la desaparición, tortura y asesinato en esa época, incluidos los vuelos de la muerte, y que han sido identificados por la Comisión de Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. En resumen, el fondo de la tragedia no se reduce a los menores o mayores porcentajes de una estadística. La crueldad en la vida cotidiana de quienes tienen a una persona querida desaparecida permanece, y la única manera de tratar de aminorarla, aunque sea en una de las dimensiones de esta tragedia, dentro de lo humanamente posible, y que no se siga extendiendo a más familias, es simple, sencilla, enormemente necesaria y urgente: saber dónde están. Y a ese propósito han destinado lo que les reste de sus vidas, hasta encontrarlas y encontrarlos.